Capítulo 3. Contextos de producción. La modernidad. En los cambios políticos, económicos y sociales en los siglos XVIII y XIX, hablando en sí de la Revolución Francesa e Inglesa, y teniendo en cuenta que un discurso científico es aquella construcción textual que nos permite la comunicación de contenidos científicos por medio de una lengua especializada en la que se caracteriza el léxico, la síntesis y la configuración textual completa. Y que un epísteme fue reemplazado por el concepto dispositivo, que para Foucault era un conjunto heterogéneo con discursos, instituciones, disposiciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, entre otros. Un dispositivo es lo relativo al control de la locura. A partir de Nietzsche, la obra de Foucault y otras filosofías del siglo XX, incluyendo la teoría crítica de Frankfurt y la sociología weberiana. El núcleo central de este argumento es el conocimiento científico tiene afición por el dominio y el control de la naturaleza y del hombre, y que las verdades que produce expresan en realidad ese deseo de dominio, ese apetito a adecuarse a los objetos. Teniendo en cuenta esto, lo verdadero no sería algo real, sino que se apega a lo que actualmente se ha visto. La concepción de Foucault de la función interpelativa del saber como productor de individuos en sujetos. En la construcción de sujetos colectivos como el de masa o multitud, como el de los discursos literarios, políticos, penales, sociológicos, etc., tanto individuales como colectivos, es central el desempeño semiótico de los medios masivos de comunicación articulados en dichos dispositivos. En la actualidad, las redes sociales producen modificaciones profundas en la discursivización de las masas, dado que se produce un cambio de estatuto importante. No solo se representa a las masas, sino que directamente las masas se representan. Nos encontramos en una compleja relación entre representación y presentación, en la cual las estrategias de contacto parecen tomar preeminencia. Asimismo, las redes sociales producen mutaciones en la construcción de posiciones de sujetos individuales, como la figura del espectador televisivo. La Edad Media suponía básicamente un universo geocéntrico, cuyo centro era la Tierra, encerrado en esferas con un Dios movedor pero inamovible en su esfera más extrema. En la epísteme del Renacimiento, que se aparta de la visión del mundo de la Edad Media, la realidad de las palabras y sus significados coincidían, o sea, las palabras eran lo mismo que las cosas. En la modernidad, la sensibilidad y la experiencia, la ciudad es el escenario privilegiado de lo moderno, donde las temporalidades nacen nuevas culturas, las cuales, con la circulación y el contacto de los cuerpos, de los objetos, del dinero, figuran un mercado en el cual tanto las estrategias de control como las tácticas de supervivencia adquieren una nueva lógica, creándose nuevas prácticas y rituales en los estilos de vida de las personas. La percepción de lo siempre nuevo es un patrón que se impone como modo en la economía moderna, como cambios y movimientos continuos en la experiencia vital, produciendo cambios positivos o negativos en la subjetividad y en los vínculos sociales, que puede llevar a la separación entre cultura objetiva y cultura subjetiva. La ciudad es el ámbito de la cultura moderna, que bombardea los sentidos por medio de los efectos visuales, sonoros, especiales, que despliegan un sentido de la aventura como percepción de las oportunidades que el capitalismo ofrece, saliéndose del marco de lo habitual y rutinario de la vida, que es lo que caracteriza al urbanita. Por lo tanto, el urbanita es un extranjero que es su propio medio, el cual puede sustraerse de las nuevas técnicas, los shocks, efectos visuales, sonoros y especiales, con el fin de proteger su cultura subjetiva. Entonces, la modernidad como espacio vital significa una intensificación sin reglas de la experiencia y la percepción, junto al sentimiento de opresión y el miedo al contacto. Baudelaire, en su texto El pintor de la vida moderna, nos define la modernidad como lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente. La modernidad y componente onírico es lo más interesante de la interpretación de la modernidad de Calazo. En su sueño denuncia la confabulación, ciudad, burdel, museo, ciencias, prensa de la maravilla capitalista moderna, donde los periódicos creen saber que todo ser difusora de arte y conocimiento, delatando la íntima relación entre ciencia y eros que ocurre en la modernidad. Benjamin desarrolla a partir de su contacto con el freudismo tres cuestiones que hacen a una teoría integral de la modernidad. El propio concepto de oniro-kitsch, mediante el cual designa los cambios producidos en la estructura de la percepción y de la experiencia por el acelerado desarrollo de la técnica. Las dos caras de la conexión entre el kitsch y el mundo de las cosas, el kitsch de la vida cotidiana considerado como el producto de un estado análogo al sueño, y la cultura material que rodea a la infancia.
Las imágenes oníricas y el kitsch ornamental como vías de reactivación de las fuerzas míticas de la sociedad moderna. Benjamin plantea que el soñar no es un fenómeno intemporal, naturalmente dado en el hombre, sino una forma de experiencia históricamente construida. Los sueños están inmersos en la historia, su forma, contenido y función difiere según la época a la que pertenecen. La existencia ratón Mickey es el sueño del hombre contemporáneo, una existencia llena de maravillas que no solo superan los prodigios técnicos, sino que se burlan de ellos. De lo maravillo moderno a lo maravilloso hipermoderno. Sin duda alguna, lo moderno viene encadenado de la mano de las profundas transformaciones que con el tiempo dieron un complejo paso de modernización en Colombia, la década de los 30 del siglo XX, y con ella se vienen presentando diversas evoluciones de tipo social, económico, político, cultural, tecnológico y comunicativo, el cual desarrollan una sociedad industrial productora de bienes, que influyen de una manera colectiva en una sociedad dinámica y consumista, la cual exige del desarrollo de nuevas competencias que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, que viene transformándose en la instalación de una cultura basada en la visión de nuevos géneros discursivos mediados por la modernización. La radio fue cabeza para los procesos de interactividad de las relaciones en red que posibilitaba el broadcasting, es decir, la transmisión de información que será difundida por un emisor, que es el comunicador, y un receptor masivo, el público, el cual cubre gran parte de los diferentes medios de comunicación de masas, llamados nuevos medios, como televisión, radio, periódico y la obra tecnológica como lo son las redes sociales, que se han convertido en un medio personal de información, entretenimiento y divulgación de críticas y opiniones que de alguna manera comienzan a influir en el público ideológicamente mediante la publicidad y distribución de contenido. Foucault, en el cuadro de las meninas, descubre una configuración de visibilidades que preanuncia el cambio de la representación que ocurre en el Renacimiento y la época clásica. Las visibilidades del cuadro, según Foucault, de un modo peculiar, es lo que se ve, lo que no se puede ver y quienes pueden ver. Deleuze describe las meninas como un régimen de luz que abre el espacio de la representación clásica y distribuye. Se puede aplicar el mecanismo de las meninas en el discurso televisivo, los ojos en los ojos. Un conductor hace gestos y matiza expresiones, así creando construcción del cuerpo significante del conductor. El espacio de contacto, televidente y conductor son un eje el cual todo discurso vendría a descubrirse para encontrar credibilidad. El conductor, como el pintor, nos devuelve la mirada, nos devolvemos el lugar de sujeto y objetivo, o sea, aquello que está pintando en ese momento. En el cuadro, el pintor mira al espectador y se vuelve el objetivo del pintor, llevando al espectador dentro de la obra, haciendo parte de ella. Según Foucault, la mirada del pintor es una mirada soberana, creando un triángulo virtual. El punto visible, ojos del artista, lugar invisible del modelo y representación de su figura, y el espejo que muestra dos siluetas. Las investigaciones cualitativas necesitan unos datos que son de forma verbalizada o escrita, descriptiva de ocurrencia o experiencias, ya sean relatos de sucesos del pasado o del presente, textos y narrativas. En la investigación cualitativa, la teoría de los datos se construyen de una manera general aductiva, no verifica sino que muestra, e inductiva se relaciona, por un conjunto de técnicas como las entrevistas, observaciones, historias de vida, etc. Las teorías tienen una asociación con las metodologías cuantitativas de tradición epistemológica positivista, y sus técnicas son las encuestas, censos y análisis de contenido. Tratan de buscar las regularidades de generaciones teóricas, por eso estudian las dimensiones específicas de la realidad. Para lograr una investigación cuantitativa se requiere la planificación de una delimitación del universo bajo el estudio, unidades de análisis, características que son las variables, valores e indicadores de las variables. Los índices empíricos comprenden 4 fases: la representación literaria, especificación de dimensiones, elección de indicadores observables y la síntesis. Los hechos de la epistemología positivista son matemáticos y estadísticos. La epistemología interpretativa y positivista tiene una coexistencia con las teorías y métodos de ambas, lo que se conoce como triangulación de teorías y método. Las ciencias sociales tienen un objeto social donde se plantea un punto de vista epistemológico. La noción de paradigma desde un punto de vista estricto. Las ciencias sociales como preparadigmas, multiparadigmáticas o aparadigmáticas porque no postulan una articulación lógica. Es decir, que las ciencias sociales no alcanzaban el paradigma,
El término paradigma se relaciona con la teoría de los campos de Bourdieu, que se caracteriza como espacios de construcción de conocimiento y mecanismo, entre otros componentes. El desacuerdo de las ciencias sociales es inevitable y simultáneo. En las ciencias fisionaturales el desacuerdo es sucesivo. En las ciencias sociales siempre hubo paradigmas simultáneos. La lucha por la interpretación tuvo un componente en las ciencias sociales y humanas. La epistemología se presenta como una narrativa no contaminada en las ciencias fisiomatemáticas y se conoce como el paradigma de la complejidad.